Recording is on. Listo. Entonces, algunas enfermedades de control oficial en los bovinos son, ¿cierto? Recuerden que habíamos mencionado algunas, hay muchas de importancia económica porque causan pérdidas, pero solamente hay una de control oficial, es decir, que los predios, ¿cierto? Los ganaderos deben obligatoriamente notificar al ICA, ¿cierto? Acerca de la existencia de la enfermedad y también están financiados, ¿cierto? En cuanto a vacunación, en cuanto, por ejemplo, al pago de animales, si se requiere hacer, por ejemplo, perfil sanitario. ¿Listo? Voy a limpiar por acá. Listo. Entonces, en ese caso, recuerden que son tuberculosis, ¿cierto? Que es zoonótica también, fiebre aftosa y brucelosis. ¿Listo? La diarrea viral y la rinotraqueitis no son de control oficial. ¿Listo? Sí afectan la producción, ¿cierto? Sí la disminuye, pero no están financiadas por el Estado ni, pues digamos que hay que reportarlas obligatoriamente. Emparejar de acuerdo a la respuesta correcta. Entonces, recuerden que la inmunidad pasiva es la que transmite la madre a la cría. ¿Listo? Conjunto de células y estructuras y órganos cuya misión es defender al organismo de un patógeno, entonces es el sistema inmune. ¿Listo? Suspensión de microorganismos los cuales se les reduce su poder patógeno y se aplica para prevenir la presentación de una enfermedad, las vacunas, ¿cierto? Recuerden que las vacunas es el mismo microorganismo, pero le quitan la parte patógena, ¿sí? Para que estimule el sistema inmune y ya proteja contra la enfermedad. Y la inmunidad activa, ¿cierto? Se desarrolla cuando el animal presenta la enfermedad o cuando hay vacunación, ¿cierto? Recuerden que crean anticuerpos de memoria y si se vuelve a estar expuesto a ese agente infeccioso, pues ya se va a tener ahí memoria y no va a producirse la enfermedad. Definiciones, entonces pues recuerden que la sanidad animal, ¿cierto? Estudia la salud de los animales, pero específicamente los destinados al consumo humano. La ciencia que estudia la enfermedad, ¿cierto? La salud en la población, recuerden que evalúa cómo está distribuida alrededor del mundo, qué factores hacen que se presente, con qué frecuencia sería la epidemiología, ¿listo? Y ya la salud pública, recuerden que esa sí está encargada de, digamos que estudia también la salud de la población, pero además de eso hace campañas, ¿cierto? Para prevenir ciertas enfermedades, fomenta la salud física, mental, ¿cierto? Esta sería salud pública. ¿Cuáles de las siguientes enfermedades son zoonóticas? Entonces la rabia, ¿cierto? La leptospirosis y salmonelosis. Leucosis bovina no, peste porcina clásica tampoco y Newcastle, que es el de las aves, tampoco. La vacunación contra brucelosis es de obligatorio cumplimiento y se debe realizar en bovinos y búfalos con las siguientes características. Entonces recuerden que para brucelosis nunca se vacunan machos, ¿cierto? Solamente hembras y el periodo en el cual deben vacunarse es entre los 3 y los 8 meses. Una sola vez en su vida se pone la vacuna. La leche de retiro es la extraída de vacas que se encuentran en tratamiento con antibiótico. No es apta para consumo humano, pero puede ofrecerse a terneros o animales de otras especies. Falso. No es apta para consumo humano, pero tampoco para ningún individuo, ni terneros, ni animales, nada. Esa leche debe desecharse, ¿listo? Debe eliminarse. La tríada de la enfermedad está compuesta por el huésped, el agente y el ambiente, sí, verdadero, ¿cierto? Estos tres factores pues van a interactuar para que se presente una enfermedad. Si el huésped, ¿cierto? Está susceptible porque tiene las defensas bajitas, pues es más probable que llegue la enfermedad. El agente obviamente pues tiene que estar presente, ¿cierto? Para que
se desencadene y el ambiente pues también debe ser favorable para el desarrollo del agente y posterior a ello pues la infección al huésped. La salud es la ausencia de enfermedad en el organismo, falso, ¿cierto? Recuerden que hay una definición especial en la OMS que nos dice que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, que es un estado, ¿cierto? Físico, mental, ¿cierto? Psicológico, social, óptimo en todo el organismo. Entonces, falso. Emparejar la definición correcta. Entonces, el número de individuos que se enferman, si yo tengo una población, por ejemplo, de cerdos, ¿cierto? Tengo 50 cerdos y de esos 50 cerdos se me enferman 2, entonces a eso yo le denomino la morbilidad, ¿cierto? Los números, el número de individuos que se enferman con respecto a todos los animales de ese lugar o a todos los individuos que estén en determinado lugar y en un tiempo determinado. Ahora, si de esos 2 cerdos que se enfermaron, uno muere, ¿cierto? Ahí ya me estoy refiriendo a letalidad, ¿cierto? ¿Qué tan letal es la enfermedad? ¿Cierto? Entonces, sería el número de individuos que mueren por una enfermedad entre todos los que están enfermos, ¿cierto? En un lugar y en un tiempo determinado. Y la mortalidad sería el número de individuos que mueren, ¿cierto? Pero con respecto al total de la población, ¿listo? Es decir, de los 50 cerdos, si murió uno, entonces la mortalidad sería de 1 sobre 50. En cambio, la letalidad sería de 1 sobre 2, porque 2 eran los cerdos que estaban enfermos. ¿Listo? Esto lo estudiamos en el glosario, ¿cierto? Que pues también fue evaluado aquí en el examen. El virus de Newcastle afecta a las aves de todas las especies y es altamente contagioso. Se transmite a través de todas las anteriores, ¿cierto? Secreciones, alimentos o agua contaminados, equipos, carros, ropa contaminada, cadáveres también. Recuerden que todas las partes del cadáver pueden llegar a contagiar a los otros animales que estén en contacto con ellos y a través del viento, porque el virus puede viajar entre 45 y 60 kilómetros. ¿Listo? Entonces, por eso los galpones que están aledaños a donde se presentó un brote o incluso las fincas, las granjas, pueden llegar a correr riesgo. Los bovinos que deben ser vacunados en el territorio colombiano contra la rabia silvestre son solamente los que están en 3 zonas de riesgo, ¿cierto? San Martín, en Meta, norte de Santander, Toledo, ¿cierto? Que queda al norte de Santander, y en Neiva, Huila, porque pues conviven en lugares donde hay cuevas, ¿cierto? De murciélagos, entonces pues son los más vulnerables. Ellos no se vacunan todos, solamente los que están en esas zonas. La entidad en la cual se puede consultar una base completa de datos donde se notifica y divulga la situación zoosanitaria mundial es la OIE, ¿listo? Que es la Organización Mundial para la Sanidad Animal, ¿cierto? Recuerden que yo les mencioné cómo hacer una búsqueda, ¿cierto? Y filtrar por enfermedades si queremos conocer los casos que se han presentado alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces, todos los países del mundo, ¿cierto? El planeta, le notifican a la OIE que se presentó determinado caso de la enfermedad. Entonces ellos lo que hacen es recopilar toda esa información y pues tener una base de datos, que recuerden que les dije que era en este botoncito, ¿cierto? Y acá ya podemos empezar a filtrar por enfermedad para ver la cantidad de casos que se han ido presentando, ¿cierto? A nivel del tiempo y en todo el mundo, ¿listo? FEDEGAN no, porque esta es la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, que pues tampoco se le reporta a ellos las enfermedades de animales, ¿cierto? Y FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores también, que se encargan solamente de la parte de aves.
Para ingresar a un predio ganadero es necesario realizar desinfección del calzado. Una de las alternativas que se pueden utilizar en vez de instalar las posetas es disponer a la entrada de la finca cal, ¿listo? No hipoclorito, no amonio, no yodo, sino cal. O lo otro que se puede hacer es a través de tanques realizar, por ejemplo, una fumigación con un producto desinfectante, pero no debe ser irritante para las personas, ¿listo? Pero básicamente lo que se dispone a la entrada sería cal. ¿Listo? Acá enviamos las respuestas. Acá, bueno, por lo que ya lo tenía acá cerrado. Abramos un momentico. A ver si me lo deja enviar. No, ya la borró. Bueno, pero sí, básicamente esas eran las respuestas correctas para que las tengan en cuenta. Bueno, vamos a mirar aquí rápidamente el tema de porcinos, que pues no es muy largo, y pues voy a ir avanzando. Si tienen alguna pregunta me cuentan, pues la idea es mencionarlo rápidamente para que alcancemos. ¿Listo? Bueno, segundo. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que la eficiencia también en un sistema productivo de porcinos, pues van a ir de la mano con esas acciones que se tomen con respecto a la salud animal, no solamente ya en la parte curativa, ¿cierto? Cuando los animales están enfermos, sino principalmente en la parte preventiva, evitando que pues lleguen enfermedades que van a afectar la salud, el bienestar y la producción de los animales. Entonces, pues realmente se ha hecho un gran trabajo en este campo, pero pues a pesar de ello, hay varias enfermedades que pues siguen amenazando la salud de los individuos y pues hay que apoyar muchísimo más esa parte de bioseguridad, ¿cierto? De salud pública en ellos para pues disminuir ese impacto que ocasionan las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Que las ocasionan los virus, las bacterias, los parásitos. Y aquí pues obviamente esto se va a ver repercutido en la salud del animal, pero también en la salud humana en ocasiones cuando hay enfermedades zoonóticas o por disminución en la oferta, ¿cierto? En la cantidad de carne en el mercado. Digamos que han habido situaciones en las cuales la carne de porcinos ha sido desmeritada porque muchas personas piensan que es muy grasosa, o también han habido momentos en la historia, por ejemplo en la influenza porcina, ¿cierto? La gripe porcina, también dejaron de consumirlo a pesar de que la carne no era uno de los medios de transmisión. Pero pues culturalmente han puesto una barrera en ocasiones para que pues su consumo no sea tan amplio, ¿cierto? Como en el caso del pollo y la carne de bovino. Sin embargo, la calidad de carne magra que tiene esta especie es muy buena, ¿cierto? Realmente la capa de grasa se encuentra pues en la zona de alrededor, pero no como tejido muscular, ¿listo? Bueno, entonces, pues como les comentaba, alrededor del mundo las producciones se han visto afectadas por varias enfermedades y esto pues no va a afectar solamente a los grandes productores, ¿cierto? Porque pues sabemos que ellos pues son los que mayores inversiones van a tener, son los que usualmente se distribuyen, se exportan, ¿cierto? O se distribuyen en grandes cadenas, ¿sí? Pero también va a afectar a poblaciones, ¿cierto? Que subsisten a partir pues de la venta de sus porcinos, ¿sí? Producciones de pronto pequeñas, que están de pronto dadas de una forma muy rústica en el patio de una casa, los porcinos pues alimentados con sobras o con alimentos pues digamos de origen animal y vegetal, ¿cierto? No tan específico, pero pues de ellos
pues digamos que depende la vida de cierto tipo de población, y si no se manejan medidas pues de bioseguridad, ¿cierto? Y de prevención, pues van a aparecer enfermedades que pues van a terminar enfermando o incluso matando los animales. Bueno, en Colombia solamente hay una enfermedad de control oficial en esta especie y es la peste porcina clásica. ¿Listo? Esta no es zoonótica, no se transmite al hombre, pero sí genera pérdidas en la producción muy grandes. Y una de estas razones es porque este virus es muy contagioso, ¿sí? Se dispersa rápidamente entre los cerdos. Esta enfermedad la ocasiona un virus, solamente pues hasta el momento se ha demostrado que afecta a los cerdos, tanto los domésticos, ¿cierto? Como los silvestres. Y como les decía, es muy contagiosa y la severidad de esos signos que se presenten depende de la cepa que esté actuando, ¿cierto? Hay unas cepas más leves que cursan con una enfermedad, digamos, casi que asintomática o solamente debilidad, ¿sí? Pero hay otras cepas que son muy virulentas, ¿sí? Y pueden llegar a ocasionar la muerte de un grupo de animales amplio en nada más dos semanitas. Listo, entonces dentro de las medidas de prevención, ¿cierto? Para evitar esta enfermedad vamos a encontrar, por ejemplo, el control de las movilizaciones de animales, es decir, no permitir la entrada de cualquier nuevo individuo, sino que se debe hacer primero un examen, se debe poner en cuarentena, ¿cierto? Lo otro es la vacunación de animales, también todas las técnicas, por ejemplo, de desinfección, etcétera. El modo más común en el cual pues, se transmite esta enfermedad es por el contacto directo con los cerdos que están sanos, ¿cierto? Y los infectados. Este virus se va a excretar, ¿cierto? En la saliva, ¿sí? En las secreciones nasales, en la orina, en las heces. Y pues básicamente hay que... Qué pena con ustedes. Básicamente hay que tener en cuenta que estas secreciones se pueden dar directamente o estas infecciones se pueden dar por ese contacto con este tipo de secreciones que les estoy indicando, ¿cierto? Saliva, orina, heces, directamente entre animal y animal, pero también se puede dar a través de objetos inanimados, como por ejemplo las botas, la ropa contaminada, ¿sí? Es decir, si yo entro a la granja porcina, ¿cierto? Estoy en contacto con un animal que esté enfermo y no me percato de tomar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo cambiarme el vestuario, lavar las botas, desinfectarlas, pues yo puedo llevarme allí, ¿cierto? El virus y al momento de ingresar en otro corral, ¿cierto? De individuos sanos, puedo llevarlo, puedo hacer que se enfermen, ¿cierto? Que se transmita la enfermedad, ¿cierto? Los vehículos también, los corrales. Miren que acá hay algo muy particular. Resulta que hay individuos que tienen la enfermedad, pero no la manifiestan, ¿sí? Son asintomáticos y además crónicos, ¿sí? Es decir, tienen la enfermedad constantemente, no fueron tratados, ni siquiera se percataron de que el animal la padecía, y ellos, a pesar de no tener un cuadro clínico, pueden excretar el virus a través de las heces. Por eso es la importancia de no meter, pues digamos, animales a pesar de que se vean súper sanos, ¿cierto? Hasta no hacer un examen que nos arroje, pues, el negativo. Lo otro es que la descendencia, ¿cierto? O sea, las cerditas que están en gestación, si quedan, si se enferman, esa infección, pues digamos que como también va a afectar útero, ¿cierto? Entonces puede transmitir a los lechoncitos la enfermedad y también puede llegar a excretar el virus por muchos meses.
Esta enfermedad también puede sobrevivir muchos meses, ¿cierto? En el cerdo, ¿sí? Como no tiene tratamiento, pues algunos de ellos, el sistema inmune lo que hace es lograr mantener el animal vivo, ¿cierto? Pero no elimina el virus, ¿sí? En las cepas que son más suavecitas, las virulentas, sí a veces ni siquiera logra mantenerlo con vida, sino que el animal se muere, ¿listo? Y acá es importante tener en cuenta que la carne de estos animales infectados, ¿cierto? Puede llegar a tener el virus por muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros lo refrigeramos, ¿sí? Durante mucho tiempo, pues ahí igual va a estar, en el humano no sucede nada, ¿cierto? Si la congelamos, pues puede durar inclusive años, ¿cierto? El virus pues es resistente a temperaturas muy bajas. Pero entonces en algunos lugares se alimentan los cerdos con alimentos pues de origen animal, algunas veces, por ejemplo, con la mortalidad, ¿cierto? Como son omnívoros, entonces le dan carne inclusive de cerdo y pues de esta manera se pueden llegar a infectar. Dentro de los signos clínicos, entonces está la forma aguda, ¿cierto? Que se manifiesta en muy poco tiempo, y también la forma crónica, que pues puede cursar con pérdida de peso, ¿cierto? Una ganancia inadecuada de peso, problemas de reproducción, ¿cierto? Pero en la más aguda, pues digamos que sí va a haber una alta mortalidad, ¿sí? También puede haber inapetencia, ¿sí? Y si el animal pues no come, no va a ganar peso, ¿cierto? Y acá pues lo que queremos es la carne en canal. Se puede llegar a presentar debilidad, animales totalmente postrados, ¿cierto? No se incorporan, así como vemos en la imagen de la parte izquierda. Conjuntivitis, también puede haber al inicio estreñimiento, ya luego diarrea, marcha irregular, ¿cierto? Empiezan a caminar en círculo, empiezan a tambalear, ¿cierto? Y ya unos días después del inicio de la enfermedad se presentan coloraciones púrpura, ¿cierto? En algunas zonas, como por ejemplo las orejas, en la zona del abdomen, la cara interna de los miembros anteriores y posteriores, esta zona posterior también, acá por ejemplo a esta se le denomina normalmente el pernil, ¿cierto? Entonces pues obviamente esto no va a ser viable para sacar al mercado estas, estas presas de estos cortes de carne, ¿listo? Como les decía, en las cepas más graves, pues en 2 semanas ya fallecen. En las cepas que no ocasionan tanto, digamos, tanta sintomatología, tanto daño, a veces pues solamente uno observa disminución en la reproducción, o sea, dificultad para que la hembra quede en gestación, y los lechones pueden llegar a nacer con defectos neurológicos, como por ejemplo temblor congénito, ¿sí? Son animales que todo el tiempo están temblando, no se puede controlar, y ese temblor pues no es derivado del frío. El diagnóstico, entonces, básicamente no se puede hacer por observación del cuadro clínico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una caída de un animal puede llegar a generar hematomas muy grandes a nivel muscular, por ejemplo, ¿cierto? O hay otras enfermedades como la peste porcina africana, ¿cierto? Que pues acá en Colombia no está erradicada, pero pues yo siempre debo tener como diferencial hasta no comprobar 100% a través de un diagnóstico, ¿sí? De un examen de laboratorio, no puedo garantizar o decir, mire, es peste porcina clásica, voy a reportarla, ¿listo? Entonces es necesario efectuar esas pruebas de laboratorio muy similares a las que yo les comentaba la clase pasada cuando estábamos hablando del tema de aves. ¿Cierto? En ocasiones se busca detectar anticuerpos o el virus se aísla, ¿cierto? Se hace un cultivo
en agar sangre o se mira el código genético del virus, ¿cierto? Para saber si sí está o no. En los cerdos pues hay varios sitios de venopunción para extracción de sangre, pero uno de los más comunes es la oreja, ¿cierto? Porque pues fíjense que es bastante grande la vena, entonces es fácil tomarla de allí. O la otra, por ejemplo, es la yugular, ¿cierto? Esas dos son como las de más fácil acceso. Bueno, esta enfermedad, pues obviamente, como es de control oficial, ¿cierto? Declaración obligatoria, pues está inscrita en esa lista de la OIE, ¿cierto? De la Organización Mundial de la Salud. No hay tratamiento, ¿cierto? Y mucho menos pues al ser un virus, que sabemos que no, los virus pues no se tratan, ¿sí? Y en las zonas donde ya están libres de la enfermedad, lo que se hace es sacrificio sanitario, aunque también en las zonas donde todavía no somos libres de la enfermedad, pero estamos en ese plan para lograr certificarnos, ¿cierto? Se realiza fusil sanitario, ¿cierto? Los animales son eutanasiados. También se maneja pues detección temprana, que es ante algún signo similar, pues se toman exámenes para saber si es la enfermedad y actuar a tiempo. Controlar el movimiento, ¿cierto? No estar permitiendo pues que los cerdos viajen de un lugar a otro, ¿sí? Para eso pues existe el certificado de movilidad, ¿cierto? Que pues ahí ya debe dar negativo a esa prueba para que lo puedan movilizar. También que haya una buena eliminación de los cadáveres y limpieza y desinfección. Eh, Actualmente pues se encuentra en Centroamérica, ¿cierto? En Sudamérica, en Europa, Asia, en algunas partes de África. Como les decía, pues este virus no se transmite al hombre, no es zoonótico, pero sí se considera como la enfermedad más importante en el mundo porque es muy contagiosa, ¿sí? Se dispersa muy rápido y pues obviamente va a ocasionar problemas económicos, pérdidas de beneficios para, por ejemplo, exportar porque se cierran las barreras de los otros países. En este mapita, los que están en color verde son países que ya han erradicado la peste porcina clásica. Miren, por ejemplo, en la zona de Norteamérica, Australia. Entonces, obviamente van a ser muchísimo más rigurosos con solamente importar carne que venga de países ya libres de esta enfermedad. Miren, por ejemplo, Argentina, ¿cierto? Fíjense que Colombia está en blanquito, ¿cierto? Nosotros no somos libres de esta enfermedad. Aquí en Colombia hubo un brote, ¿cierto? En el año 42 y en los 80 causó una afectación grande en la producción, ¿cierto? Porque se infectaron muchos individuos y pues a raíz de eso también en el año 2000 se declaró como una enfermedad de interés nacional, como prioritario para poder erradicarlo y pues de control oficial. Y acá, pues digamos que en qué vamos hasta el día de hoy, pues resulta que la Organización Mundial de la Salud, de la Sanidad Animal, ¿cierto? La OIE, certificó una parte amplia, ¿cierto? Del centro y del oriente de Colombia. Acá pues en este mapita nos muestra, ¿cierto? Lo que está como en rosadito es toda la parte que ya está libre de la enfermedad, certificada por OIE, ¿cierto? Desde el 2017 y lo que está en rojito es toda la parte del centro oriente que también ya está certificada, esas zonitas, ¿cierto? Que pues hacen parte de ella varios departamentos como Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, bueno, varios de ellos. Entonces, pues, fíjense que hace falta gran parte del territorio, pero se ha abarcado la zona eh, donde más se producen porcinos, ¿cierto? En el Amazonas no. Entonces, pues digamos que acá es mucho más fácil uno llegar a optar por una certificación en esta zona, por ejemplo, del eje cafetero, ¿cierto?
toda la parte, por ejemplo, del meta, se concentra pues más la producción. Y bueno, para prevenir, ¿cierto? Y erradicar la enfermedad es necesario que haya una inmunización, ¿cierto? Existe vacuna pues para la enfermedad y obviamente el ICA es el que autoriza los planes de vacunación de acuerdo pues a las investigaciones, ¿cierto? Eso no es porque sí que sepamos que en los bovinos solamente las hembras, ¿cierto? De 3 a 8, no, lo certifica el ICA a través de investigaciones que ven qué es lo mejor, sí, que se requiere hacer. Entonces en ellos se pone la primera vacunita a los lechones entre los 45 y 70 días de edad, perdón, 60 días de edad. En las cerdas de reemplazo, ¿cierto? Que serían las que están esperando para reemplazar a las gestantes, ¿cierto? O sea, son hembras que son criadas especialmente para que más adelante den a gestación, tengan una gestación y den a luz, pues digamos, las crías, pero mientras tanto, pues están siendo alimentadas. Ellas se deben revacunar, ¿cierto? A los 4 o 5 meses de edad. Las cerdas de cría, ¿cierto? Que son las que están, digamos, siendo montadas, inseminadas para que pues den a luz, se deben vacunar cada 6 meses después de los 90 días de gestación o en la primera semana de lactancia. Y los machos se deben revacunar cada 6 meses. Bueno, entonces pues esas exigencias, ¿cierto? De productos a nivel mundial, pues hace que realmente se demanden alimentos y las tengamos esa, como esa opción de producir, esa opción de mercado, ¿sí? Pero pues no vamos a garantizar solamente que haya alimentos de buena calidad, una buena nutrición, sino también que sean inocuos, ¿cierto? Que no causen enfermedades y asimismo pues podamos nosotros meternos al mercado internacional para que pues aumente la cantidad de ingresos que, que pues obtiene el productor y también el país, ¿cierto? Eso beneficia también nuestro país en cuanto al Producto Interno Bruto. ¿Listo? Que de pronto son términos que después tocarán un poco si se enfocan, digamos, ya netamente en toda esa parte de competencias en el mercado. Entonces, es por eso que es importante manejar, ¿cierto? Buenas normas de bioseguridad, ¿cierto? Para ingresar durante toda la cadena, ¿cierto? Individuos sanos e inocuos. Y para eso existen entonces las buenas prácticas ganaderas en producción porcícola, ¿sí? Se llaman así. Entonces, fíjense que en avicultura teníamos buenas prácticas en avicultura, ¿cierto? En bovinos, buenas prácticas ganaderas, y acá en porcinos, buenas prácticas ganaderas, pero pues con énfasis en producción de porcinos, ¿sí? Y pues todas estas actividades pues van a estar encaminadas pues a disminuir, digamos, enfermedades, ¿cierto? A hacer que la carne sea de excelente calidad, que sea inocua, ¿cierto? Apta pues para consumo humano en toda la cadena, desde la granja a la mesa del consumidor. Entonces acá, básicamente lo que vamos a ver, ¿cierto? Es como algunas características especiales que tenemos o medidas que debemos adoptar para lograr que la granja se certifique en estas buenas prácticas. ¿Listo? Qué pena. Obviamente, no es obligatorio, pero sí, al igual que las buenas prácticas ganaderas en bovinos, dan un plus para entrar a mercados pues nacionales, ¿cierto? Porque pues uno ya sabe que si está certificada es porque obligatoriamente está manejando una serie de medidas que pues van a hacer que los alimentos sean muchísimo más seguros, ¿cierto? Para el consumo humano. Entonces, algunos de estos requerimientos o requisitos es que las granjas se encuentren inscritas ante el ICA, ¿cierto? Instituto Colombiano Agropecuario. No importa el tamaño de la granja,
¿sí? No importa si es pequeña, si es una producción de algunos cuantos animales, siempre debe estar registrada ante el ICA, ¿listo? Lo otro es la sanidad animal, ¿cierto? Y la bioseguridad, que pues van a ser todas esas medidas de prevención, ¿cierto? Para mitigar, ¿cierto? Controlar las enfermedades, ¿cierto? Que se puedan presentar en el lugar. Entonces, dentro de ella está el plan de vacunación contra la peste porcina clásica, que obvio eso es totalmente obligatorio. El plan sanitario, entonces tenemos que ver también un buen programa de desparasitación, ¿cierto? Un buen programa, por ejemplo, de eliminación de ectoparásitos, ¿cierto? Mosquitos, garrapatas, aunque no son tan comunes en esta especie. El control de ingreso y salida de animales, de personas, ¿cierto? Hay que ser muy juiciosos con eso porque pues obviamente a través de los fómites, a través de los objetos inanimados, se pueden ingresar enfermedades al lugar o a través de animales pues de origen desconocido. Hay que hacer un buen diagnóstico, ¿cierto?, de las enfermedades de la granja. Hay que tener un plan de emergencias en caso de que algo suceda. Hay que ser muy rigurosos cuando se va a adquirir un animal nuevo, ¿cierto? Hacer todas las pruebas pertinentes, ponerlos en cuarentena, realizar procedimientos de limpieza, desinfección, que haya un buen manejo ambiental, ¿cierto? También es vital, ¿cierto? Y disponer la mortalidad, la placenta, residuos orgánicos de forma adecuada, ¿cierto? Toda la parte de manejo de residuos es importante. En el caso de las instalaciones, entonces, tener en cuenta que los animales deben estar restringidos, ¿cierto? En corrales o en cercos o aislamientos naturales, y como por ejemplo si están al aire libre, una serie de cercos vivos de plantas, ¿cierto? Y aquí pues obviamente se debe delimitar ese espacio de las personas, ¿cierto? De otros animales al lugar. Siempre pues llevar un registro de las personas y los vehículos que ingresan, ¿cierto? A la granja, y debe haber pues un sistema de desinfección previo. Aquí pues en esta imagen podemos ver un arco sanitario, ¿cierto? En el cual pues digamos ingresa un vehículo y a través de aspersores acá en toda la zona de alrededor va a salir un líquido para desinfectar el carro, pero además de eso hay vados, ¿cierto? Que serían estas zonas que se observan aquí en esta imagen abajo, ¿cierto? Donde se puede sumergir la llanta de los carros para poder desinfectarlas, y acá pues va a haber un líquido para ocasionar la muerte de microorganismos, ¿cierto? Un desinfectante también. También pues se deben poner pediluvios, ¿cierto? O tapetes sanitarios. Pediluvios, recuerden que son como unos recipientes donde también las personas pueden sumergir las botas, ¿cierto? Para desinfectarlas, y esto pues debe estar ubicado en varios sitios, ¿cierto? Especialmente al momento de ingresar a cada granja, ¿cierto? A cada zona. Depende qué tan rigurosa sea la producción. A veces para poder ingresar hay duchas, ¿cierto? Para uno limpiarse, ponerse ropa totalmente diferente, ¿cierto? Overol, a veces no se puede uno ni siquiera poner nada debajo, solamente el overol, ¿cierto? Botas que estén totalmente desinfectadas, ¿listo? Lo otro que se debe manejar son los registros y documentos, ¿cierto? Porque pues se puede tener la mejor granja, pero sí debe quedar plasmado allí todo lo que se haga, ¿cierto? Para después también analizar esta información y tomar decisiones. Entonces, el registro de apareamientos, de nacimientos, de mortalidad, ¿cierto? El inventario, etcétera. Debe haber un buen control de medicamentos. Estos medicamentos, pues digamos que
deben estar ordenados de acuerdo a su categoría, así como muestra en esta imagen, ¿cierto? Vitaminas y minerales, antiparasitarios, antibióticos, todos deben estar, pues digamos, debidamente clasificados y almacenados. No pueden ponerse junto con los plaguicidas, ¿cierto? Y también hay que ser muy cuidadosos al percatarnos de las fechas de vencimiento, ¿cierto? De los productos, revisar la coloración, a ver si son viables, pues, de utilizar. Los alimentos, por ejemplo, también son muy importantes, ¿cierto? El almacenamiento de ese concentrado siempre se debe hacer en estivas, así como la que observamos en la parte izquierda, ¿cierto? Estivas de madera o puede ser de plástico, y estas pues deben estar ubicados alrededor de 15 centímetros de la pared, ¿cierto? Básicamente, digamos que lo que se maneja o lo que, digamos, la decisión de adoptar esta práctica es porque los roedores no tienen una muy buena vista, ¿cierto? Ellos casi que se guían por ese contacto con las paredes, con las diferentes zonas, ¿cierto? Y ellos suelen ubicarse pues en zonas como por ejemplo paredes, ¿sí? Y pues ahí para poder trepar. Entonces, si están pegados, no se maneja esa distancia de 15 centímetros, pues fácilmente él ya va a poder identificar que ahí está el alimento. Y si están sobre estivas y 15 centímetros, pues solamente pues va a hacer ese recorrido, por ejemplo, por la pared. ¿Listo? Debe haber un buen manejo de plagas, ¿cierto? Y no solamente pues roedores, sino también insectos que pueden ser vectores de varias enfermedades. Debe haber una buena clasificación de basura, ¿cierto? Y de residuos peligrosos. El suministro y la calidad de agua es muy importante, ¿cierto? Sabemos que en todos los organismos, sí, en todas las especies, todos los individuos, el agua pues constituye la mayor parte del organismo, ¿cierto? Cumple funciones vitales, entonces pues siempre debe estar fresca, en cantidad adecuada, ¿cierto? A veces se manejan este tipo de bebederos y pues que ellos a voluntad todo el tiempo tengan el agua necesaria, ¿cierto? Las prácticas de bienestar animal, ¿cierto? Una buena higiene, tener en cuenta también pues las 5 libertades, el número de bebederos, de comederos, la altura en la que se encuentran, evitar también pues prácticas que impliquen maltrato, estrés en los animales, ¿cierto? En el momento del faenamiento, ¿cierto? Cuando vayan para sacrificio no deben utilizarse elementos eléctricos, ¿cierto? Cortopunzantes para, digamos, herir al animal para que vaya avanzando, no, ¿listo? Debe ser totalmente pues libre de sufrimiento. En algunos casos pues se puede llegar a manejar producciones, ¿cierto? En las cuales dejen al aire libre también para mejorar el bienestar animal en los animales, así como la gallina feliz, ¿cierto? Y esta práctica favorece uno de los comportamientos del cerdo, que es el de osar, ¿cierto? Que sería con el hueso que tienen en la nariz, remover tierra del suelo, que pues naturalmente les gusta hacer, manifestar ese comportamiento, por ejemplo, para la búsqueda de minerales, y obviamente en asfalto, plástico, no lo van a poder hacer. También el personal es importante, muy importante, entonces la granja, ¿cierto? Para poderse certificar debe garantizar también que hay buenas condiciones, ¿cierto? Laborales para los empleados, ¿cierto? Que tienen horarios justos, que el trabajo está repartido equitativamente, ¿sí? Que pues ellos están contentos y así mismo pues va a mejorar su eficiencia. Y también pues para tener en cuenta que pues la idea para evitar pues un poco la transmisión de enfermedades sería manejar un sistema que se denomina todo dentro, todo fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En un sistema tradicional pueden haber varios individuos, ¿cierto? De varias edades, jóvenes,
cerdos mayores, ¿sí? Hembras gestantes, todos en un solo lugar. ¿Sí? Y si hay pues enfermos, entonces va a haber una mayor facilidad de transmisión de enfermedades, sobre todo en individuos jóvenes que siempre pues van a ser los más susceptibles porque su sistema inmune todavía no se ha desarrollado muy bien, ¿cierto? Entonces, lo que digamos manifiesta este sistema es formar grupos, ¿cierto? De edades similares y que ya no ingresen más individuos ahí, pues digamos, a ese mismo grupo, ¿cierto? Entonces, pues si tenemos desde el ingreso, ¿cierto? Lechoncitos, ya después, digamos que precebo, cebo, todos van a estar en una misma edad, en una misma, pues, etapa, por lo tanto, pues todos ingresan al tiempo y van a salir, ¿cierto? Para sacrificio cuando ganen su peso, que pues espera que sea muy similar, entonces ingresan todos y salen todos a tiempo. Al momento en el que sale, pues uno lava, desinfecta para la llegada de un nuevo grupo que tenga esas mismas características, que sea de edades similares, ¿cierto? Entonces tenemos todas las gestantes, todos los chiquitines, todos los preseo, así, ¿listo? Listo, chicos. Entonces, en la guía pueden profundizar un poquito más, digamos que abordamos las especies que son un poco más utilizadas, ¿cierto? Para ¿el qué? Para el consumo humano. Ah, bueno, Dayana me decía que la guía no decía nada de cadáveres, supongo que me está preguntando por el examen, ¿cierto? De la enfermedad de Newcastle. Sí, la guía 3 lo manifiesta y en clase también lo vimos, ¿cierto? Acá les voy a compartir rápido la pantalla. Cuando hablamos de Newcastle, hablábamos de las formas de transmisión y aquí yo les indicaba, ¿dónde era? Inclusive una transmisión es a través de los humanos, ¿cierto? ¿Esta qué es? Influenza, la necropsia, Newcastle. Sí, estoy segura. Mira acá. Dice, el virus está presente en todas las partes del cadáver de una ave infectada y permanece en las plumas y restos óseos. Y la información que está en la guía es exactamente la misma. ¿Listo? Digamos que yo profundizo en las clases, pero incluso en la guía está más, se profundiza más en la guía que lo que está acá, pero está. ¿Listo, Dayana? Por eso, digamos que una parte de la transmisión sí es cadáveres y de pronto si tienen dudas la parte del viento, acuérdense que les dije que por eso tocaba avisar rapidísimo al ICA, porque la enfermedad se podía dispersar en varias fincas, porque podía viajar entre 45 a 60 kilómetros, que eso es muchísimo, ¿cierto? Eso también se los mencioné, miren, acá está, a través del viento, ¿listo? Elementos contaminados también, secreciones, etcétera. ¿Listo? Listo. No sé si tengan alguna pregunta adicional. No, profe, por mi parte no, señora. Listo. Entonces, espero que les vaya muy bien. Mañana recuerden enviar el friso. Yo pregunto en la corporación las notas y a quién está autorizada de dar las notas y ustedes pues me van escribiendo, porque pues como ya mañana cambia el grupo, ¿cierto? Porque ustedes inician técnicas de ordeño, supongo que cambiarán el nombre y de pronto ya no estar en el grupo sino el otro docente,
entonces me escriben por interno, ¿listo? Cualquier preguntita que tengan. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Profe, qué pena una pregunta. ¿Hasta qué horas podemos enviar el friso mañana? No todo el día, hasta las 12, hasta la medianoche, ¿listo? Pero que lo envíen mañana. Profe, una pregunta. Sí, dime. Qué pena, ¿cuál friso? Bueno, hace 8 días, el martes hace 8 días, les envié la guía número 3, ¿cierto? Y les informaba que debíamos elaborar un friso. Ya les voy a abrir aquí la guía para los que no la han visualizado. Pero la enviaste por el WhatsApp porque yo he mirado y no. La envié en WhatsApp, te envié, digamos que en general envié un link para las personas que no habían podido entrar al Drive. Esa ya es otra manera donde siempre lo permite, así no tengan correo de Gmail, ¿sí? Sí, porque yo he mirado y la verdad no me aparece absolutamente nada. Sí, la guía 3, la 4, todas enviaron. Les dije que la 4 no ingresaba en el examen, ¿cierto? Pero sí se las envié, y además de haberles enviado la guía, ¿sí? Les dije en clase, ¿cierto? Que debían presentar un friso, que ya estaba la guía, ¿sí? Que tenían 8 días, se las envié el martes, entonces tenían 8 días de plazo hasta el 5 de septiembre, ¿cierto? Entonces, mira, acá está, realizar un friso donde se incluyen 5 medidas importantes a tener en cuenta en sanidad animal de aves de producción, ¿sí? Plazo hasta el martes. Sí, o sea, no la encontraste en la guía, de todas maneras en la clase yo lo mencioné. Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que les decía, usualmente los primeros minutos de la clase yo les doy una serie de explicaciones, de cositas que quedan pendientes, pero si ingresan tarde, pues es complicado, ¿listo? Ay, bueno, sí, señora, no, buenas, voy a mirar porque como la vez pasada se me formateó el celular, me tocó, mejor dicho, hacer una cantidad de cosas y mejor dicho, para que me Pero de aparecieran todas todos los maneras, mensajes otra vez. así se te formateé, creo que yo te envié de nuevo el link, o si no, ahora lo vuelvo y lo envío, y pues para no tener inconvenientes envío de nuevo todas las guías ahí, ¿listo? Para que Ay, bueno, sí, señora. y todo, ¿listo? Bueno, sí, señora, y si ya mañana te entrego todo, profe, qué pena contigo. Sí, igual tú solamente tienes pendiente, un segundito, ya te digo. Solo está pendiente el trabajo pues de las grabaciones, porque en el otro pues estarías a tiempo, el friso, que es el que tienes que entregar mañana, y el informe, ¿listo? Pero de resto ya tengo pues tu nota acá. Ah, bueno, sí, señora, entonces, mejor dicho, ya me pongo en eso de mirar la guía, porque la verdad, que eso quedé, mejor dicho, quedé gringa ahí. Listo. Vale, profe, entonces muchísimas gracias, que tengas buena noche. Buenas noches.